dejaste de comer pan con ajo? Eso es hasta hoy. Te voy a enseñar a hacer unos roles de pan con ajo mega buenísimos. Hoy vamos a hacer unos roles salados con nuestra masa de avena. Súper fáciles, económicos, deliciosos, perfectos para desayunar. ¿Estás preparado? Suscríbete con la campanita y deja tu dedito arriba que empezamos ya. Con esta ya llevamos 4 deliciosas recetas de pan de avena. ¿Cuál te ha gustado más hasta ahora? Y como te dije en los anteriores, vamos a empezar esta receta economizando, convirtiendo nuestras hojuelas de avena en harina de avena. Atención, estos roles se pueden convertir en tus favoritos de tus desayunos. Para hacer esta masa necesitas una taza de avena y por cada taza de avena vamos a agregar de 6 a 8 cucharadas de agua tibia. Y también vamos a agregar una cucharada de polvo de hornear, pero recuerda que también puedes utilizar levadura. Agrega primero 6 cucharadas de agua y luego mezclas para ver si necesitas el resto del agua. Agrégale una cucharadita de sal también a la masa para que tenga sabor. Si notas que hay unas partes donde todavía no se ha humedecido la harina, entonces necesitas las 2 cucharadas adicionales. Al principio mezcla con la paleta hasta que veas que la masa está manejable para que no sea tan desagradable agarrarla con las manos porque es bastante pegajosa. Ya yo la puedo agarrar y si ves que está demasiado pegajosa, recuerda que puedes agregarte un poquito de aceite de oliva en las manos. Y te voy a dar otro tip porque en cada uno de estos videos te estoy dando tips para que esta masa no te quede pegajosa. Sepárala en varias partecitas y vas amasando haciendo bolitas con cada una. Eso permite que se ponga más homogénea y deje de estar pegajosa. Ahora vamos a engrasar esta mesada porque aquí es donde vamos a hacer los roles. Y aprovecho también y engraso el molde en el que lo voy a hornear. Ahora vamos a agarrar un trozo de masa y lo vamos a comenzar a aplanar así como en un palito. Alárgalo con mucho cuidado, pero no lo dejes muy fino porque si no se te va a romper. Fíjate el grosor que me está quedando. Estíralo muy bien en tu mesada y más o menos calcula el tamaño y por ahí vas a cortar. Las mías tienen un largo de aproximadamente 25 a 30 centímetros. Y ahora muy suavemente la voy a aplastar de esta manera. Digo muy suavemente porque no quiero que se me vaya a pegar de la superficie. Le voy a dar un poco de forma más cuadradita por los bordes y vamos a rellenarlo. ¿Qué es este relleno? Simplemente vas a meter en la licuadora un manojo de perejil, 2 cucharadas de aceite de oliva, 2 dientes de ajo, sal y pimienta al gusto. Eso lo licúas y listo. Y como quiero que me queden bien ricos y tostaditos, le voy a agregar un poco de queso parmesano rallado. También en vez de perejil puedes utilizar cilantro o también puedes utilizar albahaca. Aquí lo que importa que predomine es el sabor a ajo. Yo creo que aquí ya está suficiente de queso, aunque nunca está de más un poco más de queso. Y atención a esta parte que es crucial para que te queden hermosos. Enrolla así poco a poco sin apretarlo. Trata de que quede bien sueltecito. Si se te pega de las manos puedes agregarte un poco de aceite de oliva. Y cuando llegues al final lo volteas de esta manera. Mejórale la forma cualquier cosita que tenga y lo vas a meter en el molde donde los vamos a hornear. Engraso otra vez la superficie para hacer el segundo rol. Agrego la mezcla deliciosa de ajo y perejil. Ya sé que estás pensando si le puedes agregar mantequilla. Sí, agrégale mantequilla o ghee que queda delicioso. Fíjate que el grosor de estos roles es aproximadamente 2 dedos. Bueno, 2 dedos míos. Ya por acá tengo el segundo rol. Vamos a colocarlo de una vez en el recipiente y seguimos con el siguiente rol. Esta masa me va a alcanzar aproximadamente para 4 roles. Trata en lo posible que todos te queden de la misma altura. Este, por ejemplo, me quedó un poquito más alto. Y listo con mi cuarto rol. Si te queda muy alto, siempre lo puedes aplastar un poquito. Y también puedes voltearlos de lado a lado para irle dando forma. Estos 4 roles todavía no están listos y huelen delicioso. Y así como están, los puedes hornear. Pero si quieres que te queden bien dorados, crujientes, hermosos y súper provocativos, bate un huevo y barnízalos muy bien por todos lados. Este es el secreto para que no te queden así como paliduchos. Y una vez que están bien barnizados así con huevo,
Los puedes decorar con unas semillas. Es opcional, pero tú sabes que a mí me encanta decorar o con hierbas o con semillas porque los panes se ven mucho más bonitos, pero además también son más deliciosos. Las semillas que voy a usar es sésamo. Los voy a dejar reposar aproximadamente 30 o 45 minutos. Y luego los voy a meter en el horno previamente precalentado, a 200 grados centígrados o 400 Fahrenheit. Y hago esta pausa para recomendarte mi libro Meal Prep, que te va a ayudar a organizarte y planificarte ahora que está comenzando el año. Después de 25 a 30 minutos, mira lo que sale del horno. Unos roles deliciosos con muy pocos ingredientes. Y yo los hice salados, pero por supuesto que los puedes hacer dulces también. Imagínate los de canela. O rellenos con una mermelada de guayaba. ¿Te imaginas? Deberíamos hacerlo, ¿verdad? Fíjate la textura que tienen y mira cómo quedaron por debajo también doraditos. ¿Te imaginas estos roles calientitos recién salidos del horno para el desayuno con tu café bien espumoso con leche? No, esto es maravilloso. Vamos a verlos por dentro. Mira cómo es un rol perfecto. Bueno, ya yo lo destruí para que tú lo veas todo. Y para que te animes a hacerlo ahora mismo, porque ya viste lo fácil que es. Como ves, con esta super masa de avena puedes hacer de todo. ¡Qué delicia! Vamos a probar ahora mismo los roles. Mega buenísimos. Esta masa la puedes hacer también con yogur. Más o menos hicimos una parecida con los roles de jamón y queso, que te voy a dejar el video por aquí. Y también cuando hicimos los bagels, ¿te acuerdas que utilizamos yogur? Te voy a dejar por acá el video para que hagas esas dos recetas de pan saludable. Si te gustó esta receta, déjame tu dedito arriba y suscríbete con la campanita. También comparte esta receta para que todo el mundo aprenda a hacer estos roles con ajo mega buenos. También le puedes poner mantequilla. Mega buenísimo. Y ha llegado el momento en el que voy a contestar sus comentarios y mensajes. Muchas gracias por tu comentario. Me encanta leerte. Si quieres que te nombre en el próximo video, déjame aquí tu comentario, tu mensaje, tu saludo, lo que quieras escribir. Escríbemelo con tu país. ¿Estás preocupada porque no sabes cómo comenzar a comer saludable y te volviste loca o loco en las fiestas, verdad? Como yo sabía que eso te iba a pasar, aquí está mi nuevo ebook Menú Saludable, donde tienes un menú de 7 días para que empieces con confianza. Son 33 recetas saludables. Puedes ir ya a recetaslily.com/shop, empieza ya a cuidarte. Incluye el menú, la lista de compras y las 33 recetas para que empieces hoy mismo tu semana saludable. Búscalo ya en recetaslily.com/shop. ¿Ya viste el video de la semana pasada? Corre a verlo. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. ¿Te provocó una pizza y quieres hacer algo súper rápido y saludable? Ese es el video de hoy. Te voy a enseñar a hacer una masa con avena súper fácil, económica, pocos ingredientes y está lista así de fácil.